Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y que todo les esté marchando de maravilla. Como siempre, aquí su amigo Horacio Pérez Cabrera, transmitiendo desde Fundamentos AC. Y bueno, este es nuestro correo electrónico, info@fundamentos.org.mx para lo que se les ofrezca, ¿vale? Y el día de hoy, el día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que será el cierre de, de esta temática que tocamos durante los últimos dos domingos pasados, que es empresarios para Dios. Ya habíamos comentado de que Dios nos quiere como empresarios, Dios quiere que no seamos solo empleados, ¿no? Y ya dábamos por ahí algunas escrituras sobre el tema. Dios nos quiere también ver en esa parte de ser emprendedores, de ser empresarios. Y algo muy importante, hay gente que de repente ahora con esto de la pandemia perdió el empleo y demás y después voltean y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira, voltea hacia ti, voltea hacia adentro de lo que tú eres. Mira todos los talentos y capacidades y potenciales que Dios ha puesto en ti para que de ahí obtengas ingresos, de ahí puedas alimentar a tu familia y de ahí también puedas bendecir a otros. En ocasiones vienen estos problemas o estas circunstancias difíciles en lo económico. ¿Para qué? Para que podamos emprender, para que seamos, como mencionaba yo, ya no empleados, sino entidades libres, porque Dios quiere usarnos también para esto. Dios quiere que seamos libres para poder tener algo más de tiempo para el reino o para que estos talentos que tenemos puedan ser empleados, perdón, para el reino, para que podamos financiar la obra del reino, para que podamos extender los conocimientos y experiencias que tenemos en gente del reino. Entonces, es fundamental que avancemos en esa dirección, ¿vale? Que no te dé miedo. Yo sé, emprender da temor, pero Dios va contigo. Entonces, no temas, dice el Señor. Más bien esfuérzate y sé valiente, dice, ¿no? Ahí en Josué, dice, porque yo te voy a entregar esta tierra por heredad. Así es que ánimo, ánimo y a emprender. Ahora, ¿cómo tenemos que emprender? Lo vimos el domingo pasado. Tenemos que planear el negocio, ¿se acuerdan? Es fundamental. Una cosa es que quieras hacer un negocio o abrir una empresa y otra, muy diferente, cómo hacerlo. Porque por un lado sí están los deseos, ya amarrados a esos talentos, esas capacidades y esos potenciales que Dios te ha dado, pero tienes que planear cómo hacerlo. ¿Se acuerdan que habíamos visto ahí que con inteligencia hay que hacerlo? Hay que planear las cosas. Jesús decía, ¿quién de ustedes cuando quiere construir una torre no se sienta primero y calcula para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Y esto es así, tenemos que planear las cosas. Y también aprendimos que una vez hecho el plan, tenemos que traerlo delante del Padre para que Él nos pueda corregir ese plan. Porque nosotros planeamos, pero Dios decide qué es lo que va a soportar, qué es lo que va a apoyar, pues, a qué le va a dar soporte, ¿no? Entonces es muy importante que una vez hecho el plan, vengamos delante de Dios y seamos sensibles a lo que Él nos va a hablar. Habíamos comentado de que Dios nos puede hablar a través de una persona, a través de un programa, a través de la escritura y mayormente a través de la escritura. Entonces es fundamental que no dejemos de leer la palabra, que no dejemos de orar y que seamos sensibles a esa voz interna, esa voz que nos va a ir guiando, esas ideas que Dios va a ir poniendo en nuestra mente para que podamos nosotros, obviamente, llevar a cabo el plan, pero bajo la tutela, bajo la supervisión, bajo el cuidado de Dios. ¿Vale? Bien, una vez dicho todo esto, es importante también considerar que actualmente en el mundo, y lo comentaba yo en una de las, creo que fue el primer domingo, en una de las pláticas anteriores, actualmente en el mundo el problema que tenemos es que hay muchos empresarios en el mundo, sin duda hay un montón de dinero, y creo que vivimos en el momento de mayor riqueza creada en el mundo. Les comentaba yo que la economía financiera supera por mucho la economía real, y entonces
De hecho, no hay dinero suficiente, dinero metálico, dinero en efectivo, ¿no? No hay billetes, no hay monedas suficientes para poder pagar la economía financiera que existe. La economía financiera excede por mucho a esta economía real. Entonces, hay tal riqueza creada que es muy fácil, entre comillas fácil, porque obviamente hay que ponerle trabajo, pero es mucho más fácil pues conseguir hoy día dinero para negocios que lo que era hace 20, 25, 30 años atrás. Hay mucho capital en el mundo buscando en qué invertirse. Por eso hay fondos de inversiones, por eso vemos que se abren foros de lo que le llaman crowdfunding, es decir, donde vienen, tú presentas tu proyecto y hay una multitud de pequeños inversionistas que quieren poner dinero a trabajar. Entonces, hay diferentes modelos de financiamiento para los negocios porque lo que abunda hoy día es el dinero. Y ese dinero exige una renta, exige una utilidad, porque si no, entonces no crece más. El problema que estamos teniendo es justamente que esa ambición desmedida por crecer económicamente ha derivado en que empresarios caigan dentro de prácticas de corrupción. Y lo vimos con Odebrecht y otros casos, Panama Papers y otros más. Pero todo lo que está ocurriendo es por eso, porque el capital, decía un economista, exige su renta. Bueno, es como en la antigüedad, cuando se medía la riqueza, se medía con base en animales, y qué tan gordos o qué tan flacos eran, ¿no? Entonces, por eso siempre se buscaba animales gorditos, eran muy valiosos. Y claro, porque estos animales pues proveían de alimento, ¿no? Eh, entonces, de hecho, perdón, pero lo tengo que decir, dinero, la palabra dinero, bueno, ahora le llamamos dinero, pero esta palabra originalmente se llamaba pecunia, eh, y esto venía de pecuario, de la actividad de engorda de animales, ¿no? Entonces, por eso, porque se medía la riqueza con base en el número de animales y de animales gordos que tuviera la persona. Ustedes pueden leer ahí cómo Abraham tenía tantos animales o tantas ovejas y tantos camellos y tantos de esto y tanto del otro. Y bueno, se medía la riqueza con base en eso, con base en los animales. Después cambió por este valor de intercambio que le pusimos a las monedas y se creó todo un sistema financiero, el cual nos ha traído hasta estos días. Ok, pero importante es no dejar de ver que como este capital, al igual que los animales necesitan estar engordados, este capital requiere de engordar, requiere de crecer, pero no podrá crecer en tanto se sigan prácticas de corrupción. Y lo hemos visto. Gente que ha invertido, empresarios importantes que han invertido en temas como el Panama Papers, ¿no? Esos fondos de inversión en paraísos fiscales donde defraudan a sus gobiernos, explotando a sus propios empleados con tal de tener más. Y esta ambición desmedida es la que los está llevando a esto. Algunos de ellos ya han caído en la cárcel, otros están siendo perseguidos, hay políticos metidos dentro de esto, total que bueno, es muy importante que nosotros como pueblo de Dios nos guardemos de eso, pero también es muy importante que no dejemos por ello de participar en la vida económica de nuestros países, creando negocios y fuentes de empleo. Por eso, el día de hoy, como cierre de este tema de empresarios para Dios, la pregunta es, ¿cuál debe ser la moral y la ética en los negocios
de los cristianos. Y yo creo que eso es fundamental tenerlo en mente, porque si no pensamos, si no nos enfocamos en esta pregunta y tomamos esa postura como la que yo les comentaba de uno de mis maestros del posgrado, cuando estaba yo tomando el posgrado en agronegocios, y él, un director de ventas famosísimo, vino y nos dijo que los negocios no tenían moral, que los negocios, en el mejor de los casos, tendrían ética, pero no moral. Yo la verdad nunca me compré esa idea, nunca la tomé, porque todo negocio tiene moral y tiene ética. Y la moral que va a tener pudiera ser que no fuera una moral general, por ponerlo así, pero al menos tiene la moral del dueño. El dueño tiene principios y valores con los que conduce su negocio. Y si tú, mi amigo, mi amiga, mi hermano, si tú estás teniendo negocios y si esos negocios tú los estás conduciendo con base en una moral que supuestamente debería de ser cristiana porque eres creyente en Cristo, pero al final te das cuenta de que no lo es tiempo entonces de que corrijas ese rumbo. Es tiempo de que lo replantees, pidas perdón a Dios por haberte desviado tras el dinero, tras ese Dios que la Biblia le llama Mamón, y que te va a conducir a la muerte. Entonces, tienes que arrepentirte de eso, retomar el rumbo y enfocarte en lo que hoy vamos a revisar, ¿vale? Porque bajo el mismo sol hay temas que son importantes considerar, ¿vale? ¿Cuál es el principio o el arranque de la moral y la ética en los negocios cristianos? Mira, vamos aquí a Mateo 22. Vamos a hablar primero de la moral. ¿Qué es la moral? Son los principios y valores que rigen nuestra vida y nuestra actividad, ¿vale? Y entonces podemos leer aquí en Mateo 22, 34 al 38, que nos dice: y cuando se acercó el tiempo de los... Ay, perdón, no, estoy mal, no es Mateo 22... Ay, sí, Mateo 22, perdón. Estaba leyendo el Mateo 21, perdón, Mateo 22. Como siempre les digo, se van a divertir conmigo, aparte de aprender, claro. Entonces, ahora sí, Mateo 22, 34, 38. Estaba leyendo Mateo 21. Dice 22, 34, 38. Dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. Fíjate nada más qué importante. Vienen dos grupos que eran antagónicos, que eran los fariseos, enemigos de los saduceos, pero se juntaron a una cuando Jesús pone en orden a los saduceos y los deja callados. Y entonces sus adversarios, los fariseos, dijeron: no, nosotros unidos vamos y lo acabamos, ¿no? Porque Jesús acababa de hablar acerca de la resurrección, porque los saduceos decían: no hay resurrección, ¿vale? Y entonces decían ellos:
a ver, hubo una mujer que murió y después, una mujer que murió, hubo una mujer cuyo marido murió y ella como viuda pasó a ser la esposa del hermano de y después ese también murió y fue del otro y después del otro. Y al final, si hay resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Y entonces Jesús los pone en orden y les dice, es que ustedes no entienden nada de eso, ¿no? En la resurrección no se darán en casamiento ni serán esposos de nadie. Serán como los ángeles de Dios, dice. Entonces, se quedaron callados, ya no pudieron seguirle discutiendo, y aquí es donde entran entonces los fariseos tratando de hacerle tropezar y le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús les da con todo al decirles que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y veíamos en la sesión anterior que todo lo que teníamos que hacer tenía que honrar a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, honrar a Dios, como Dios es amor, honrar a Dios justamente es amar, es mostrar este afecto por los demás. Amar a tu prójimo, amar a Dios, ese es el fundamento moral que debemos de tener en el momento de pensar, de abrir negocios o de operar un negocio. Tenemos que amar a Dios y que amar al prójimo. Tenemos que amar a Dios porque ya vimos que Dios es el que nos provee. ¿Se acuerdan? Lo vimos la vez pasada. Dios es el que nos da la sabiduría, la inteligencia, la fuerza para hacer riquezas. Dios es el que bendice nuestro esfuerzo. Él ya de por sí nos ama y nos bendice, a pesar de que nosotros no seamos dignos de recibir esas bendiciones. Pero Dios no acorta su mano y nos bendice. Ya es de por sí una bendición que en las mañanas abras tus ojos y veas un nuevo día al lado de los tuyos. Entonces, es muy importante que nuestra base, nuestra motivación moral sea el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo lo que hagamos que no provenga del amor es pecado. Es pecado. Así es que si tú vas a establecer una empresa, si tú vas a hacer todo un plan de negocio, si tú vas a arriesgar capital para abrir una empresa que sea por dos razones. Primero, porque amas a Dios y quieres honrarle. Y segundo, porque amas a tu prójimo y quieres servirle. ¿Vale? Este debe ser el fundamento moral de cualquier negocio cristiano. No hay otro fundamento. No lo puede haber. Porque ya, y lo vamos a ver más adelante, Pablo nos decía que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos para gloria de Dios. Ok, ahora bien, avancemos con la siguiente pregunta que tiene que ver, ok, si eso es así, entonces, ¿qué hay de la ética? ¿Qué hay de la ética? Es decir, ¿en dónde se pone en práctica esta moral? Y es muy interesante lo que vamos a revisar ahora. Quiero que tomes nota de esto, porque a veces la gente piensa que la Biblia no habla de negocios y habla muchísimo, y lo vamos a ver ahora. Y solamente son algunos versículos, porque hay muchísimos más. Pero nunca dejes de tener en mente que lo que vas a hacer de todo esto que son principios éticos de los negocios cristianos, los vas a aplicar por una simple y sencilla razón. Dios nos creó a todos los seres humanos. Y no importa si las personas a las que tú vas a servir son cristianas o no. Son también creación de Dios. Y dice Génesis que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es que cuando tú interactúes
con tu prójimo, aunque no sea creyente, estás interactuando con alguien que trae la imagen de Dios. Esto es fundamental que lo consideres. Oye, que es un pecador, que pon lo que quieras como pretexto. Perdón, está picando la nariz. No es coronavirus, son mis alergias matutinas. Entonces, es muy importante, de veras que es fundamental, que no dejes de ver que con quienes vas a interactuar son creación de Dios, traen la imagen de Dios. No importa si son pecadores, Jesús murió por ellos y confiamos en que en algún momento alguien podrá presentarles el Evangelio para que sean salvos. Y tal vez incluso te toque a ti, a través de tu negocio, ganar almas para Cristo. Entonces, por favor, no dejes de ver esto. Con quien vas a interactuar, así tenga el carácter más atravesado y así sea el tipo más pesado, es un individuo que carga con él la imagen de Dios. ¿Vale? Ok. Ahora, entonces sí, pasemos a la parte de la ética de Dios en los negocios. Y me gustaría entrar por la parte más difícil, la parte de los préstamos, la parte de otorgar crédito en tu negocio. Es muy difícil este tema porque se vuelve muy delicado. Es tema de confianza para muchos. Es tema de creer, por eso se llama crédito. Le doy crédito. Le presto porque creo que me lo va a pagar. Y fíjate lo que dice aquí en Mateo 5, 42, y esto desafía toda nuestra inteligencia y todo nuestro razonamiento, ¿no? Porque mira lo que dice. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida, dale. Al de la esquina. Pero Dios sí puede estar usando ese dinero para irse a drogar. Al niño que viene a venderme los chicles, al que me limpia el cristal, ¿a quién le tengo que dar? A todo el que me pida, me voy a quedar sin dinero. El Señor dice, al que te pida, dale. No te dice cuánto, no te dice cuánto, no te dice cómo, te dice dale. Pero lo que está más complicado es lo que viene después. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¡Wow! ¿Me prestas tu taladro? No, porque luego no me lo regresan. Qué complejo es esto. Pero es una norma de práctica ética que Jesús nos pone. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, esto es complejo. Sin duda que es muy complejo porque atesoramos las cosas, nuestras cosas, las apreciamos mucho. Tal vez nos ha costado mucho trabajo obtenerlas. Y por eso las amamos. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir en la discusión de esto acerca de los préstamos. Vamos ahora aquí a Romanos 13:8. Porque decía un refrán mexicano, al fiador, pagador. Es decir, si alguien te presta, pues págale, ¿no? Es lo menos que puedes hacer porque creyó en ti. Y esto es algo que para ti que quieres prestar dinero, perdón, para ti que quieres tomar prestado dinero, es importante que lo tengas en cuenta. Dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A ver, por un lado Dios dice, al que te pida, dale,
Y el que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Pero al que está tomando prestado le dice, no debáis a nadie nada. Es decir, no te quedes con la deuda. Paga, paga. Lo único que puedes deber es el amor. Es decir, de constante tienes que estar pagando esa deuda, amando a la gente, amando a la gente, amando a la gente. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, Jesús lo dijo, esto lo escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo y viene con lo mismo. No es nada más el hecho de que pueda yo pedir, sino que si alguien me presta, entonces lo menos que puedo hacer es pagar. Es así. Los préstamos no están prohibidos en la palabra. Hay quienes dicen, no, es que no se debe de tener crédito, es antibíblico. Yo no veo esto. Yo lo que veo es que sí puedes pedir, pero también tienes que pagar. Entonces, si tú vas a pedir para abrir tu negocio, debes de calcular la fuerza económica que vas a tener para poder liquidar estas deudas. No te vayas a quedar endeudado, porque también la palabra nos advierte, el que se queda endeudado se vuelve esclavo del que le debe, ¿sí? O sea, de al que le debe, no del que le debe, sino de al que le debe. Entonces, si yo le quedo debiendo algo a alguien, me vuelvo su esclavo. Por eso es importante que no debáis a nadie nada. Y si tú eres un buen pagador, créeme que te van a estar prestando dinero. A mí me hablan de constante para ofrecerme créditos, préstamos y demás, porque tuve un buen historial crediticio. Pero hoy día no tomo deuda, no me interesa tomar deuda. Es así, prefiero vivir libre de deudas. Sin embargo, yo sé que hay negocios que al inicio requieren tomar un crédito. O al inicio, para poder penetrar en algunos segmentos de mercado, tendrán que hacer su programa de crédito. No hay que temer. Dice Jesús, no se lo rehuses. ¿Bajo qué condiciones se lo vas a prestar? Tampoco te las pone como limitantes. Simplemente te dice, no le rehuses el préstamo a aquel que te lo pida. Tienes que poner tus condiciones de crédito. Eso sin duda. ¿Ok? Ahora bien, avancemos y veamos un sistema de financiamiento bíblico, ¿les parece? A veces la gente no cree que la Biblia habla hasta de esto, pero vamos a ver. Mira lo que nos dice aquí. Para empezar, Proverbios 19:17. ¿Ok? Dice, a Yahvé, o Jehová, o el Señor, presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Dios ya prevé lo que después se conoce en el mundo como préstamos a fondo perdido. Hay programas de financiamiento a fondo perdido. Es decir, le llaman fondo perdido porque no lo vas a recuperar. Pero tiene un impacto importante en la economía. Porque en el momento en el que tú financias a personas que no tienen la posibilidad de devolverte el dinero y que los estás financiando con el objetivo de desarrollarlos, tarde o temprano vendrá o se despertará esa capacidad productiva en aquellos a los que tú les has estado financiando y vendrán a ser sujetos ya de un crédito diferente, de un crédito en donde tú podrás tener este regreso de capital. Por eso hay programas que los gobiernos sobre todo establecen a fondo perdido, pero hay entidades que podrían hacerlo, empresas que podrían hacerlo para desarrollar consumidores, de forma tal que tú puedas prestar y ellos te puedan consumir. Y de esta manera empiece
la economía a caminar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fue la Primera Guerra Mundial, comentan los economistas que regresaron un montón de soldados americanos a Estados Unidos con dinero guardado, porque no habían gastado sus sueldos. Llegan a América de regreso después de la Gran Guerra y empiezan a consumir bienes. Los empresarios empiezan a darse cuenta de que, oh, hay consumo de bienes, hay que fabricar mucho porque la economía ya pasó la crisis de la guerra, la economía va a ir para arriba, estamos viendo que hay un incremento exagerado en las ventas, hay que montar líneas de producción y demás, y entonces se fueron sin analizar la realidad económica, se fueron estos amigos contra la pared haciendo grandes inversiones porque tan pronto se empezó a acabar el dinero, bajó el consumo y empezaron a venir despidos. Entonces, aquel trabajador que corriste porque ya no tenía suficientes ventas, que ya se había especializado en hacer algo en tu empresa, ahora estaba en la calle, sin dinero. ¿Y qué pasó? Pues ya no consumía. A mayor desempleo, menor consumo. Las empresas tuvieron crisis y vino el crack de la bolsa, el rompimiento económico de los años 30. Aparece por ahí un economista, ¿no? Keynes, y Keynes analiza todo y dice, no, lo que necesitamos es que estas gentes desempleadas ganen algo para que puedan empezar a consumir y la economía se empiece a mover. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos empieza a construir obras públicas, carreteras y demás, presas, de forma tal que les pagaba algo, aunque fuera un sueldo bajo, pero les pagaba algo y empezaron a consumir. Esos que estaban desempleados sin dinero y que no consumían, ahora ya tenían dinero y empezaban a consumir. Al empezar a consumir, obviamente se reactivaron los puestos de trabajo en muchas fábricas y a muchos de ellos los volvieron a llamar para que volvieran a trabajar con un mejor sueldo. Esto generaba un déficit económico en el país, porque obviamente pues estaba financiando con dinero que no existía, pero era necesario tener ese margen de déficit. Y así es como funciona la economía hoy día. Los gobiernos, todos los gobiernos traen un margen de déficit, de deuda, y eso es lo que hace caminar la economía. Ok. Si tú estableces un programa para desarrollo no de proveedores, como muchas empresas tienen, sino también un desarrollo de consumidores, es probable que estas gentes, si está bien diseñado este programa de consumidores, es muy probable que estos consumidores puedan venir y después de haberse fortalecido, empezar a ser clientes ya regulares. Al menos eso se puede esperar. Por ejemplo, alguien que tiene un taller de carpintería. Por la crisis, perdió clientes y demás. Pero ahora, algunos encerrados en casa nos hemos dado cuenta de que hace falta algún arreglo y entonces le llamamos al carpintero. Pero el carpintero dice, pues no tengo material. Préstale, préstale. Tú préstale, no tu consumidor, porque tu consumidor dices, pues ¿cómo te voy a dar dinero para que me vengas a hacer cosas? Que también así puede funcionar. Pero bueno, tú eres vendedor de tablones de madera. Establecete un programa para que te compren a crédito, para que ellos puedan salir a vender sus muebles, sus productos hechos de madera y entonces después que vengan y te compren, pero ahora sí ya bien te compren material. Puede ser que tú digas, mira, te doy estos tablones a crédito, te los voy a prestar a tal precio, ¿no? Es más, ya te conozco, tengo tantos años trabajando contigo, yo sé que sí puedes pagar, te lo doy para que puedas reempezar. Ese puede ser un camino, ¿vale? Solo lo planteo, no es que tiene que ser así, pero es un camino,
una práctica ética que se pueda hacer, alguien que ya te dio a ti, que ya te ayudó a ti y que cayó en pobreza, bueno, pues devuélvele parte de esto. Oye, ¿y eso también es bíblico? Sí, mira, vamos a avanzar. Vamos a avanzar para que lo veas. ¿Vale? Vamos aquí a Deuteronomio 15, 7, 8. Y esto es una práctica común en el pueblo judío y por eso son tan prósperos. ¿En verdad? Los judíos se ayudan entre ellos y se ayudan de formas que a veces ni te puedes imaginar. Y, pero queremos que en la iglesia sea así, sí, pero en la iglesia, de repente, también hay gente que abusa, hay que decirlo. Pero ok, mira lo que dice aquí. Deuteronomio 7:8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Wow. Le prestarás lo que necesite. Pero, ¿cómo es que le voy a prestar lo que necesite? Pues si no tiene ni para pagarme. Bueno, sigamos leyendo. Vamos a ver otras cosas interesantes aquí. Fíjate lo que dice. Es un sistema financiero, ¿eh? Cada 7 años hará remisión. Y de esta manera, no, y esta es la manera de la remisión. Perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de el Señor. Yo sé que muchos estos versículos, muchos nada más lo están aplicando. Sí, el año del jubileo, Dios nos ha perdonado y demás. Pero tiene que ver con la economía. En Israel te prestaban y por 7 años estabas tú pagando, 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 pagando. Era un crédito a largo plazo y tú estabas pagando. Había un formato, ¿no? Aquí está indicado, en donde se prestaba, no les negabas nada a nadie, lo prestabas y era un crédito de 7 años. Pero al 7º año, lo que quedara de deuda, lo que quedara ahí como remanente de deuda, eso se perdonaba. Ya no seguías cobrándole. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice en versículo 3, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Wow. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá. Mendigo, perdón, no mendigo. Una disculpa. Para que, para que así no haya en medio de ti mendigo, no mendigo, mendigo, porque Yahvé te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahvé tu Dios te da, por heredad para que la tomes en posesión. ¿Ok? Si escuchares fielmente la voz de Yahvé tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Fíjate lo que dice. Del extranjero vas a demandar el reintegro, de aquel que no es creyente, de aquel que no es parte de la economía interna que se pudiera generar en el pueblo de Dios. No, a él le vas a pedir que te pague completo, pero al que es tu hermano, terminados esos 7 años, entonces le perdonarás lo que quede de deuda. Dice, y esto para que no haya en medio de ti mendigo, para que no haya gente en mendicidad, en pobreza. Y a mí me da pena y me hace romper mi corazón ver cómo en las iglesias
de los creyentes en las congregaciones, hay gente que vive en pobreza, así como hay gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y no les da ni una migaja. Pero fíjate lo que nos dice la palabra. Lo vas a prestar por 7 años. A los que no son de la familia de Dios, a esos sí, cóbrales. Pero lo que tu hermano tuviere como deuda contigo, perdónala. A los 7 años. ¿Por qué? Para que Dios te bendiga con abundancia en lo que Dios te ha dado como territorio de posesión, empresa, lo que sea. ¿Vale? Y no termina ahí. Una gran promesa que tiene aquí, dice, ya que el Señor tu Dios te habrá bendecido, versículo 6, ya que el Señor tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Si tú haces esto, si tú fortaleces la economía dentro del pueblo de Dios, con este sistema financiero propuesto en la Biblia, entonces Dios va a bendecirte. Dios va a bendecir a su pueblo. Y en lugar de que estés tomando créditos, tú vas a estar otorgando créditos porque la economía se habrá fortalecido. Aquel que no tenía tendrá y dejará de ser mendigo. Es así. ¿Suena loco? Está en la palabra. Mira todavía lo que dice aquí. En el versículo 9, por si lo llegaste a pensar. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. Tú puedes decir, ay, sí, este ya viene porque ya viene el año de la remisión y entonces, no le voy a prestar. No, no se trata de eso. Cerca está el año séptimo. No me ha pagado todo. Ah, y me está al contrario pidiendo algo más. No, no le voy a dar. Chécalo nada más. Y sigue aquí. Sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón, cuando le des. Porque por ello te bendecirá Yahvé tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, al final del día, financiar a otros, bajo este esquema de Dios, es lo que ha traído al territorio de Israel, a la nación de Israel, esa gran prosperidad, porque su economía nunca se ha parado. Y hay una buena distribución de la riqueza, porque han seguido este sabio consejo de Dios. Oye, hay gente que ha acumulado riqueza, sí, sí, totalmente, pero ellos siguen un sistema así. Mira, cuando un joven llega, un joven judío llega a una nación y no trae trabajo, lo que hacen es prestarle. Pero antes de prestarle, lo hacen trabajar. Y ahorita lo vamos a ver. Lo hacen trabajar pegado al dueño de un negocio. Le dicen, ¿qué negocio te gustaría aprender? Ah, pues que me gustaría aprender el negocio de las computadoras, de la venta y reparación de computadoras. Lo ponen ahí a trabajar con alguien que tiene ese negocio y después le dan todo lo necesario para que monte su negocio. Yo lo vi, lo acabo de ver no hace mucho. En la compra de mármoles y esas láminas de piedra decorativa.
un joven, acaba de empezar con el negocio judío. Él estuvo trabajando bastante tiempo con un pariente de él y finalmente le dijo, ya aprendí el negocio, quiero independizarme, me siento con esa fuerza. Y le dijo, ok, le dio todo lo que necesitaba y el muchacho montó el negocio con lo básico para arrancar. Obviamente no le montaron todo el negocio, le dieron lo básico. Un lugar para que lo pueda rentar, dinero para la renta, dinero para que compre las primeras láminas o lienzos, no sé cómo le llaman, de piedra, de mármoles y de granitos y estas cosas, un tractorcito para que lo mueva y 2 empleados. Y así arrancó. Lo básico. Y no le están cobrando intereses de usura. Y como dice aquí en Proverbios 28:8, vamos para allá, porque también hay que cuidarse si vas a meterte en este tema de financiar, cuidado con los niveles de tasa de interés que tú quieres cobrar, porque no pueden ser niveles de usura, tasas de interés impagables. Mira lo que nos dice ahí, 28:8. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. No creas que porque tú cobres mucho, siendo usurero, te vas a ser gran millonario. Quien maneja tasas de niveles de usura tarde o temprano lo va a perder. Y al final, ese dinero va a ir a parar a manos de aquellos que realmente se compadecen de los pobres. Las riquezas, tú las estás viendo ahorita y mira cuánto estoy sacando y mira tanto dinero. Al final, lo que va a ocurrir es que te vas a quedar sin ello. Ojo con esa parte. Ok. Entonces, entremos al siguiente, que son la parte de empleados. ¿Vale? Y vamos ahí a Deuteronomio 12:15. Vamos rápido, ya se nos está terminando el tiempo, pero pues, confiemos en que sí vamos a poder terminar nuestra hora de estudio. Ok. Deuteronomio 15, que va muy de la mano con lo que acabamos de leer. ¿Vale? Deuteronomio 15, 12 al 15, dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. ¿Qué? Si al séptimo lo vas a despedir libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. ¿Qué? Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás aquello en que Yahvé te hubiere bendecido. ¿Cómo? Y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Sí, y es así como funciona con los judíos. Ellos llegan y se emplean con alguien, pero llegado cierto tiempo, dice, ok, me voy. Y no se van solitos, se van a abrir negocios. Y así como dice, le abastecerás de ovejas, de tu era, de tu lagar. Así como dice aquí, así los mandan con recursos para que monten su negocio. Entonces, si tú tienes empleados y algún empleado resulta que le interesa abrir un negocio, apóyalo. Dile, ok, va, vuélvete socio. Desarrolla emprendedores. Versículos 16 al 18 nos dicen, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada.
no te parezca duro cuando le envíes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Al final del día, puede haber empleados que se queden contigo, y ok, magnífico, ahí van a estar contigo. Aquí dice, tomas una lesna, era un punzón de metal con el que le perforaban la oreja para que quedara marcado de que él era un esclavo por amor, dicen, ¿no? Este, hoy día el tema es, va a ser un empleado que va a estar contigo, entonces pon una marca, una señal, no en la oreja porque va a doler mucho, pero mejor económica, ¿no? Compártele el bien que tienes tú. Compártele también, porque él se quedó contigo, ya no se va a mover. Pero si alguien se quiere mover y quiere hacer otra cosa, ayúdale. Vuélvete socio, haz que crezca tu red de negocios. Economía que funcione en Israel. Por eso Israel es lo que es. Mira, avancemos. Veamos ahí en Jeremías, porque también este es otro de los temas que me ha tocado ver en muchas empresas, que para crecer, que para mantenerse rentables, tienen prácticas totalmente equivocadas. Y es bueno de una vez prevenirte a ti acerca de esto. Vamos allá a Jeremías 22:13, nos dice, ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y en Santiago 5:4. Santiago 5:4 dice, he aquí, ¿no? Santiago está entre Génesis y Apocalipsis, me dicen. Ok. Santiago 5:4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Mira, el retener los salarios, el no pagarlos en tiempo, no te va a librar de que Dios estés checando en caso de que tú no pagues, para no sufrir tú, porque qué sufrimiento es pagar. Entonces, Dios va a cortar la bendición. Créeme que eso va a pasar. Porque, como lo acabamos de leer en Jeremías, hay quienes se ponen a construir su casa, bueno, su negocio, pues, empiezan a levantarlo, pero lo empiezan a levantar eh, financiándose con el esfuerzo del trabajador. Y ya sea que le pagues salarios bajos, que no le participes de utilidades, que no le des bonos, todo esto sin duda te va a afectar. La bendición no va a llegar. Más vale la pena ser generoso. En todo caso, todos en la empresa ganamos poco, pero ganamos. Nos repartimos el botín de la guerra. A que yo gano mucho porque yo soy el dueño. Los demás trabajan para mí y les doy 3 pesos. Ojo con esa parte. No te vuelvas tan avaricioso porque te puede ir mal. Bien, unos minutitos más y ya terminamos, ¿ok? Y hablando sobre tus productos y servicios, es importante considerar lo siguiente. Es más, ya no lo busco, pero lo pueden ver aquí en pantalla. Vamos a leer ahí en Levíticos 25:14. Fíjate lo que dice. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Es decir, el engaño lo único que va a traer es daño a la otra persona. Entonces no le vendas engañándolo, ni compres tú
o prometas comprar con engaños. No se vale que tú estés vendiendo productos o servicios a tu hermano, engañándolo para que te compre. O tú que vas a comprar, que le estés engañando diciéndole sí te lo voy a pagar. Por favor, evitemos esas prácticas. Mira lo que nos dice Levíticos 19, 35 al 36. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso y en otra medida. No injusticia en juicio, es decir, si tienes que ir a un juez, no vayas para hacer injusticia. Si vas a vender terrenos, no mientas en la medida del terreno, en pesos ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Y lo firma, yo, Yahvé, vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Ojo con esto, porque no lo menciona una vez, lo menciona muchas veces en la palabra. No falles con estas medidas, con estas pesas. Fíjate lo que nos dice en Deuteronomio 25. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea, diferentes medidas para engañar. Dice, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Por favor, esto debe ser nuestra norma ética, nuestro código ético. Debemos de prestar servicios tal y como los hemos prometido, con las mejores calidades de productos o la mejor calidad de entregable, ¿vale? Si vamos a fabricar productos y decimos que el contenido de este producto es X, Y, Z, pues que sea X, Y, Z. No de otra forma. Yo cuando me dedicaba al negocio de matar ratas y cucarachas hace muchísimos años, yo a mis clientes les decía, mira, yo te estoy cotizando con estos productos y me decían, es que es caro, sí, pero te garantizo algo, yo vengo a tu casa y hasta dentro de 3 meses me vuelves a llamar. Y si no es así, yo te pago el servicio de cualquier otra compañía, pero pruébalo. Y así me gané muchísimos clientes. De hecho, por ahí hubo algún controlador de plagas que vino y me dijo, oye, ¿tú conoces a esta empresa fulana? Le dije, no, no la conozco, era la mía. Yo quería saber qué era lo que me iba a decir. Tenía que haberle dicho, sí, es mía, ¿verdad? Bueno, que Dios me perdone. Pero yo me quedé así, no, no lo he escuchado. Bueno, no me preguntó a mí, de hecho estábamos varios ahí y dijo, ¿conocen esta empresa? Y no, no, yo no, no. Y yo me quedé callado así, nada más escuchando, porque obviamente no le respondí. Pero tal vez tenía que haber dicho, es mía. Pero me quedé callado escuchando. Así fue la historia, es la verdad. No es que me hayan preguntado, sino que hizo ese comentario y dice, este amigo anda ofreciendo el servicio y yo creo que es un tonto porque hace las cosas que no como todos nosotros. Claro, todos iban cada 15 días y les cobraban un dineral a las personas y no les resolvían el problema. Y yo, mi precepto era, le resuelvo el problema y me quedo. Y eso me valió mucho para que incluso años después me siguieran buscando y todavía no hace mucho gente otra vez volvió a buscarme. Ojo con esto, ¿qué estás haciendo con el negocio? ¿Vale? Mira lo que nos dice Amós. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Yahvé juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Ojo cuando hagas negocios.
Vamos a subir el precio, vamos a darles medidas más chiquitas. No tienes dinero, no te preocupes. Te voy a comprar, te voy a endeudar conmigo para que seas mi esclavo. Te voy a comprar por un par de zapatos. Y lo que te voy a vender ni siquiera es trigo, son los desechos del trigo. Ojo con eso. No se vale. No se vale. Delante de Dios no se vale que actuemos de esta forma, engañando a la gente, vendiéndoles cosas que no son, dándoles cosas que no sirven por la necesidad que ellos tienen. Esto no se vale. Mira lo que nos dice en Santiago. Vamos ahora a los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así es, mi amigo, mi amiga. Si vas a tener un negocio o si ya lo tienes, no creas que por hacer grandes planes de grandes ventas y vamos a ganar y todo, así es como va a ocurrir. Del plato a la boca se cae la sopa. Ojo con esto. Presenta tus planes delante de Dios, siendo honesto en todo lo que hagas. Porque toda soberbia va a ser derribada. Y mira lo que nos dice ya. ¿Cuáles son las consecuencias de la avaricia? Cuídate de eso si vas a abrir un negocio. Porque te puede ir muy bien y ser muy exitoso y tener mucho dinero. Pero no seas avaro. Checa esto. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Tú crees que Dios va a quedarse con los brazos cruzados viendo cómo en tu avaricia has acumulado y acumulado y acumulado y acumulado? No, dice ahí que te has engordado, como se hacía engordar a los borregos para el día de la matanza. Allá vas, directo a morir por estar atesorando no para repartir, no para bendecir, sino para ese Dios dinero que es el que te tiene atrapado. Ojo con esta parte si vas a emprender. Acuérdate que todo lo que Dios te dé, sí, va a ser una parte para el negocio, para que siga funcionando, otra parte para ti, para que vivas bien y otra parte para que repartas. No te olvides de eso. Además de que hay que ofrendar, ser agradecidos con Dios. ¿Vale? Mira lo que nos dice en Habacuc. Ya casi terminamos. Dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay, del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente todos sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Así es que, ojo con esta parte. Te presté y como no me pudiste pagar, entonces tomo prenda tras prenda tras prenda y te estoy despojando de todo, ¿sí? No te preocupes, tarde o temprano lo vas a pagar. Porque tú debías de haber mostrado misericordia y no lo hiciste. Chequen esto. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán.
a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mar. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Mi amigo, el pecado o uno de los pecados más grandes contra tu vida es justamente la avaricia. Esa ambición desmedida por tener. Al punto tal que hasta en justa ganancia codiciaste. De forma que te fuiste a despojar a la gente de lo que realmente no tenías que haberles quitado. Ojo con eso. Ah, porque tú querías tener tu casa y tú, dice, poner en alto tu nido para escaparte del poder del mal. Pues no te vas a escapar. Has pecado contra tu vida. Pusiste la daga contra tu corazón. Mi consejo es que te arrepientas de eso. Que vuelvas a los buenos caminos. Que tengas misericordia para aquellos. Que adoptes esas buenas prácticas éticas de vender cosas justas, de que haya esfuerzo adecuado, de que tengas una utilidad conveniente, porque todo está fundamentado en el amor con el que estás sirviendo a las otras personas. Porque eso es lo que va a traer bendición para ti. Mira lo que nos dice aquí en Corintios. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo con esto, que tus ganancias no sean injustas, porque tú solito estás atentando contra tu vida, porque no vas a heredar el reino de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí pongo o subrayo ahí los avaros y los estafadores. Ojo con esa parte. Tu ética tiene que apartarte de ser avaro y de ser estafador. Porque al final debemos de recordar, como dice Pablo aquí, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es así. No te olvides. Cuando tu negocio empieza a marchar bien, no te olvides en seguir practicando estos principios éticos de pagar adecuadamente los salarios, de dar el producto sin adulterarlo, sin abaratarlo, sin hacerlo caer de calidad, con tal de ganar más, con tal de tener mayor ingreso, porque hemos sido comprados por precio. Más bien ayudemos a los demás, porque los amamos. Demostremos ese amor. Como Dios mostró amor por nosotros y nos compró por precio, a pesar de no valer nada. Éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dio su vida, que vale muchísimo más que el oro y que todos los valores que pueda haber sobre esta tierra. ¿Vale? Espero que les haya sido de utilidad y que pronto veamos emprendedores cristianos bien cimentados en la palabra. Y como ven, la palabra trata muchos aspectos sobre los negocios, por si en algún momento lo dudaron. Estudien la palabra, ¿vale? Aquellos que van a ser emprendedores. Y yo creo que, bueno, con fundamentos de empresa vamos a empezar también, yo creo que a partir del próximo año, tal vez este año no nos dé tiempo, pero creo que a partir del próximo año lo podremos hacer, establecer un programa para emprendedores con base bíblica en fundamentos de empresa, que es parte de nuestro ministerio. ¿Ok?
Familia, reciban un fuerte abrazo. Les amamos, Dios les bendice. Y gracias por habernos acompañado. Diviértanse, cuídense. Nos vemos pronto. Chao.